Pero ahora tenemos una plática que ya se nos antojaba muchísimo desde hace un buen, porque está con nosotros Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Se acuerdan que decíamos le tocó la supersecretaría? Y vamos a platicar con el secretario. ¿Cómo estás? Rosso, encantado. Muchas gracias. Bienvenido, Al contrario. Desde que empezó la administración teníamos muchas ganas de hablar contigo. Solo faltaba que me invitaras. Lo que pasa es que has estado ocupado, de pronto te hemos mandado algún mensaje, pero te agradecemos que estés aquí. A propósito del tema que empezó a estar de boga la semana pasada, a propósito del mensaje del presidente Henry Monster Peña Nieto acerca del aeropuerto. Y que tú, pues tienes que ver y tienes conocimiento de todo el asunto de los terrenos donde se va a construir el nuevo aeropuerto. Esa es nuestra parte, efectivamente. Entonces era importantísimo hablar contigo. Primero de eso, porque van a pasar muchas cosas en todo el proceso de la construcción. Gente que desde luego está a favor de que suceda, gente que está en contra, pero queríamos amachinar contigo el tema de los terrenos porque tenemos que tener la certeza, y por parte de tu secretaría, de que no hay bronca de los terrenos, que los terrenos ni están en pugna, ni son de alguien más, sino que efectivamente todos son del gobierno federal. Los 129,000 millones de pesos que se van a invertir en el aeropuerto están absolutamente ciertos en cuanto a la propiedad de la tierra. O sea, esa tierra donde se van a invertir, 4,328 hectáreas más o menos, son totalmente del gobierno federal. De un total de 10,045 hectáreas que tiene el gobierno federal en esa zona. Y la aportación que le hace el gobierno del Estado de México y algunos terrenos más de Conagua que se suman a esto que ya existía, y estamos hablando de 12,500 hectáreas para un proyecto de 4,300. Entonces, creo que el gobierno puede estar absolutamente seguro de que su inversión está garantizada y que no va a tener problemas en cuanto a la posesión de la tierra. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso de preparación? Porque ya cuando el presidente hace el anuncio, pues es que está todo planchado, ¿no? No puede ser ni antes ni después, sino en el momento justo. Pero ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes a machinar todo esto? Pues prácticamente desde el inicio de la administración del presidente Peña, empezó a visualizarse cuál era el tamaño de lo que efectivamente le pertenecía al gobierno federal, qué le faltaba, cómo podía consolidarse y pues prácticamente hacer que el diseño se ajustara a lo que ya tenía, en lugar de tener que entrar a una polémica por expropiación o por adquisición de tierras que son ejidales y que no son del gobierno federal. Está diseñado el proyecto para hacerse sobre lo que es absolutamente propiedad federal. Decía creo que ayer, el senador Javier Lozano decía, hombre, hay que reconocer que el trabajo de esos predios y todos los hizo el presidente Calderón. Ya ves que de pronto surgen estas fiebres calderonistas, neocalderonistas. Hay que reconocerle. ¿Hasta dónde es cierto? Yo creo que son terrenos que le han pertenecido al gobierno federal, efectivamente. El trabajo que hizo Conagua de ir adquiriendo tierra para aumentar esos terrenos se empezó a hacer prácticamente al inicio de la administración del presidente Peña, y la decisión, la determinación de decir, ¿para qué nos peleamos si tenemos aquí nuestros propios terrenos y hagámoslo aquí? Pues bueno, yo creo que esa inteligencia y esa decisión, ese mérito hay que dárselo al presidente Peña. Y de toda esta... Que además ha tenido la verticalidad de decir, es un proyecto que voy a empezar yo, pero no voy a terminar yo. O sea que no es un proyecto de adorno o de relumbrón, es un proyecto simplemente, una inversión que necesita el país y particularmente el Valle de México. Bueno, y definitivamente sí se vuelve también un proyecto bandera, ¿no? Porque este proyecto que quiso aterrizar Fox en su tiempo, pues iba a ser la obra del sexenio, ¿no? Y esto como está presentado, porque además está presentado, es apantallante como está presentado, ¿no? El asunto. Pero claro, nosotros teníamos que consignar, como lo estamos haciendo contigo, de que si hay una bronca, por ejemplo, con la carnalidad de Atenco, no será por tierras. No debe ser por tierra. Hemos estado siguiendo puntualmente los reclamos que existen de algunos sectores de Atenco
que primero hay que determinar si efectivamente se trata de los ejidatarios de Atenco o se trata simplemente de expresiones que pues se han vuelto, como tienen todo derecho, a expresiones políticas que buscan manifestar una postura con respecto a una obra de esta naturaleza. Pero los ejidatarios de Atenco, en primer lugar, ni se están afectando sus tierras. En segundo lugar, ellos hicieron una asamblea, que es una diferencia muy importante con respecto a la ocasión anterior, en donde pues ya no se trata de tierras de ejidatarios, sino de tierras sobre las que tienen dominio pleno, o sea, son propietarios ya de esas tierras, y el gobierno ha reiterado, y aprovecho reiterarlo hoy, pues nosotros no estamos haciendo ningún intento de comprar, pues el que quiera vender, por supuesto, puede hacerlo, y están en absoluta libertad. O sea que realmente litis, pues no hay, porque los terrenos sobre los que se va a hacer el proyecto son propiedad federal, y porque además no se está obligando a nadie, mucho menos expropiándole su tierra. En aquellos tiempos, nada más para ubicar esta imaginaria, en los tiempos del Foxiato, cuando se intentó hacer el aeropuerto, no era esa la locación donde se estaba buscando hacer, porque esta locación donde ahora van a trabajar el nuevo aeropuerto era como la tercera opción. Así es, esta era más bien una locación colindante y abarcaba parte de donde se va a realizar el aeropuerto hoy, pero ahí el procedimiento era la expropiación, o sea, lo tomo para mí y te liquido. Hoy ese procedimiento no está en ninguna parte previsto porque no es necesario. Los terrenos son propiedad del gobierno federal, entonces no hay necesidad de expropiarle a nadie, y los que venden es porque ya es su terreno, no se trata de expropiárselos, sino se trata de una propiedad que avalúa el INDAVIN en un momento determinado, y ellos, si así los desean, venden. Todo eso que podría comprar el gobierno federal, se trata de lo que hoy es una zona salitrosa, así le llaman inclusive, el salado. Entonces, esta zona no es apta para la agricultura. En cambio, para la zona agrícola que existe ahí y es sumamente productiva, nos interesa mantenerla así. No es un terreno que vaya a ser apto para vivienda, en nuestra opinión, en opinión de la SEDATU, nunca. Primero, por los altísimos contenidos de sal, y segundo, porque debe ser mantenido como una reserva ecológica. Entonces, esta zona agrícola en la que hoy trabajan efectivamente campesinos, ejidatarios de Atenco, no solamente seguirá como está, no se moverá un centímetro, sino que recibirá apoyos adicionales, porque lo que nos interesa a nosotros es que esa zona se mantenga tal cual, porque sirve también como una reserva y una protección adicional al aeropuerto. No se prevé sobre esos territorios ejidales que terrenos que eventualmente el gobierno está comprando, no se prevé hacer ningún pedazo del aeropuerto. O sea, ni lo pistas, que no hay conflicto, no ni tiene por qué haberlo. Ni pistas, ni accesos, no tiene por qué haber ningún conflicto. Oye, pero además, la secretaría que tú tienes, que además, verdaderamente, si es una supersecretaría, también tiene que ver con todo lo que está pasando en el resto del país, con lo de las minas y todo. Es un broncón, porque además platicábamos aquí en la mesa, con los tiempos nuevos que vienen a partir de la reforma energética, pues evidentemente están saliendo ahorita, están brincando liebres que nos avisan o nos avisan lo que ha estado mal hecho y que se puede poner peor con lo que viene, ¿no? Yo creo que fue una decisión muy inteligente de los legisladores, porque al introducir a la SEDATU como mediadora en el caso de los contratos, no solo haces que se perfeccionen los contratos, que haya una instancia de gobierno que vigile, además del interés de la Secretaría de Energía, el interés de los propietarios de la tierra, con intención de que efectivamente los contratos se celebren, pero que guarden equilibrio, que se hagan bien. Y el presidente introdujo recientemente un factor adicional, Broso, el tema de las mujeres. Hoy las mujeres en los ejidos, el marido se fue a Estados Unidos, ellas se quedaron al frente de la familia, pero no son sujetos agrarios de pleno derecho, entonces ellas simplemente van a las asambleas a ver desde afuera las decisiones que se toman sobre su tierra. En este caso, la intervención de la SEDATU tiene, entre otras atribuciones, entrar precisamente a proteger el interés de las cónyuges, las hijas, que no son sujetos agrarios, pero deben ser también parte del beneficio que van a obtener
las tierras ejidales al ser explotadas por particulares. Entonces, yo creo que, como tú bien lo piensas, es un escenario que ofrece un horizonte muy amplio. Yo creo que en los próximos meses empezaremos a ver ya un muy intenso movimiento de contratos y pretensiones de contratos sobre minas y hidrocarburos. Tú vas a tener que ver, y tu secretaría, o sea, la SEDATU va a tener que ver, por ejemplo, con todo el asunto del gas shale, por ejemplo, de que alguien se interese en algún terreno que pertenece a alguien, porque ahí hay potencial. Si tú quieres, hay rumores de que quieres explotar gas shale, vas a tener que ir. No es albur, ¿verdad? No es albur. Bueno, espero que no. No, porque el yucateco es ágil, ¿verdad? Vas a tener que ir a Energía y a SEDATU a dar parte, a informar, a solicitar. Voy a hacer un contrato con el ejido tal, pretendo hacer un contrato, y entonces hay una intervención para ayudarte a ti y también para ayudar a los ejidatarios. No se trata de una protección paterna, ¿no? Es la verificación de que se haga un contrato en forma, un contrato empresarial con todas las calidades y las necesidades para que ambas partes salgan efectivamente favorecidas. ¿Cómo estuvo ese asunto? Porque además tú lo debiste haber vivido en primer plano, porque este asunto de esas tierras empezó primero por la figura de la mismísima expropiación, luego de préstamo de tierras, hasta que se llegó al punto de decir, no, pues quien esté ahí merece un porcentaje de finalmente la ganancia que salga, ¿no? Te lo cuento, yo recuerdo una reunión que organizó el secretario de Hacienda con todos los secretarios, con todo el gabinete, para explicar en qué consistía el proyecto de la reforma energética. Y pues, yo prácticamente casi me paro y lo abrazo cuando dijo, y que se entienda, la determinación de este gobierno es que los dueños de la tierra, particulares si son particulares, o ejidatarios, y principalmente si son ejidatarios, compartan las utilidades de quienes van a explotar el subsuelo. Porque el pretexto era que los ejidatarios solo son dueños de lo de arriba, no de lo que está abajo. Efectivamente, lo que está abajo pues sí, es de la nación, sí, pero pues tú has vivido sobre eso sin ninguna posibilidad de aprovecharlo, y hoy van a llegar y te dicen en tu tierra, oye, pues vamos a explotarlo, es justo que te toque una parte. Sí, porque eso lo platicamos alguna vez con Penchina. Con Penchina lo platicamos y desde luego él en sus afanes académicos, así lo entendí, decía, no, es que lo de arriba donde están las vaquitas, eso es tuyo. Pero abajo, donde no están las vaquitas, en el momento que se encuentre agua o petróleo o lo que sea, eso ya es del Estado. La Constitución dice exactamente eso, pero entonces el acto de justicia, el acto de procurar que la reforma no se convierta en una expropiación, sí, en quitar lo que es tuyo, en negarte a ti las posibilidades, sino al contrario, que te sirva para que por primera vez, si alguien gana dinero arriba, pues tú también estés ganando. Y no solamente lleguen y te digan, con permiso, fíjate que aquí abajo hay petróleo y gas y ahí nos vemos. No, yo creo que esta reforma, al menos en lo que observó la Secretaría, deja perfectamente cubierta esta posibilidad, y lo vamos a estar viendo en los próximos meses. Y lo que está de cómo ejidos se van convirtiendo pues en mucho más productivos que lo que son ahora. ¿Qué les toca a ustedes en SEDATU con todo esto que ha pasado del Grupo México del desastre y la tragedia ecológica? Si hubiera habido esta ley antes, esos contratos hubieran tenido que pasar por SEDATU y hubiéramos previsto este tipo de cosas desde los contratos. A lo largo de los años existen más de 1.400 o 1.240 contratos en explotación en estos momentos en México de minas, y te puedo decir que la mayoría de ellos pues son contratos hechos pues casi en la conversación. Sí. Los empresarios ahora, creo yo que con la reforma han entendido que se trata de una negociación empresarial entre ellos, que van a obtener utilidades, y los dueños de la tierra, que también van a obtener utilidades. Y no pues un simple intercambio de que te voy a hacer 3 escuelas y 2 canchas, un kiosco, balones cada año y adiós, ¿no? Y con eso date por servido. Eso sí, tú haz lo que quieras arriba de tu tierra, en lo que no estoy ocupando yo. Hay muchos casos serios que hoy son conflictos agrarios, que hoy están en los tribunales, muchos de ellos, donde alguna de las partes pierde, pero sobre todo pierde el país,
porque hay empleos congelados, minas cerradas, ejidos afectados ecológicamente, comunidades que se tuvieron que desalojar. Entonces, esta reforma, estas leyes ponen sobre la mesa todo, lo clarifican y le ponen controles. Ahora que tuvimos la tragedia de Ingrid y Manuel, tú dijiste que se iba a investigar perfectamente todo aquello que se ha sabido por años de los terrenos donde no se debió fincar, los terrenos que se vendieron por debajo de las aguas, inclusive las negras, ¿no? Lugares donde hubo demasiados intereses y muchas manos, ¿no? Información privilegiada, saltándose las bardas. Y dijiste que puntualmente ibas a hacer una revisión de todo este asunto que, bueno, lo vimos en Guerrero, pero que se repite en cualquier cantidad de estados de la República. Finalmente sí lo hiciste, porque nosotros nos quedamos con el pendiente ya a un año de eso. Sí, se realizó, prácticamente está concluyendo. Y dijiste, caiga quien caiga. La intención del gobierno es efectivamente pasar del recuento de los daños y de las explicaciones a las responsabilidades. Sí. Es esa justamente la etapa en la que estamos ahorita. ¿Ya lo Justamente acabaste? estamos prácticamente terminando. Yo espero que pronto estemos ya en condiciones de presentarlo. ¿Qué va a como pasar, debe por de ejemplo, serlo. con toda esta zona donde se construyeron tantas colonias y que el riesgo es latente a una, por ejemplo, va a llover y va a haber algún fenómeno justamente en la misma fecha y corren el mismo riesgo todas esas colonias donde están construidos en humedales? ¿Qué va a pasar con toda esa zona, con toda esa gente que tiene Hay sus dos casas? caminos que estamos aplicando. En donde es posible, hacemos una reubicación. Por ejemplo, pues una buena parte de la Pintada tuvo que elevarse. En otra población que se llama El Paraíso, prácticamente construimos un medio pueblo al lado, como en otra comunidad en Omitlán, o El Capricho, que es exactamente la calca de un pueblo, solamente que 4 kilómetros más adelante en lugar seguro. Donde es posible, se hacen esas reubicaciones. Cada vez es más difícil encontrar terrenos absolutamente seguros en Guerrero por su orografía y sus condiciones hidrológicas, pero en lugares como por ejemplo Acapulco, lo indispensable es hacer obras de remediación. Donde estamos haciendo, por ejemplo, fraccionamientos ahora, muchas veces o hay que corregir taludes para asegurar los cerros, o hay que construir canales para asegurar que el río no tenga nunca interrupciones de cauce y no se puede inundar. Pero hay lugares, por supuesto, por la Coloso, por ejemplo, que son obras de una magnitud mucho mayor, ¿no? Y la pregunta aquí también es, bueno, ¿quiénes son los que tienen que pagar esas obras, ¿no? Que eso formará parte seguro del estudio que vamos a presentar. ¿Hasta dónde abarcó tu investigación? Desde luego esta la acabarás y la entregarás a quien corresponda, pero ¿hasta dónde llega? Porque evidentemente estamos hablando de décadas de usos y costumbres que nada tenían que ver con la realidad y el buen gobierno. A las responsabilidades, pero una determinación es que las responsabilidades le resulten a la gente en beneficio, o sea, que no solamente señalen, sino que señalen y digan, y esto ahora se tiene que hacer así, o señalen y digan, estas son las cosas que se tienen que hacer, que pueden ser, pues, tanto acciones judiciales como acciones de carácter físico, es decir, obras, etcétera. ¿A quién le entregarás este informe? Pues nosotros tenemos que entregárselo, estamos en una de esas, esa es una precisamente de las preguntas más importantes, y hemos concluido que nosotros tenemos que entregárselo a cada una de las autoridades que están involucradas. Por ejemplo, en el caso de nosotros está los organismos nacionales de vivienda, el gobierno estatal, los gobiernos municipales. Pues yo creo que cada uno tiene que tener la parte que le corresponde. Pero este se va a dar a conocer, tú ya sabes cuándo, porque evidentemente, y perdóname, pero pues uno tiene que pensar mal, ¿no? Y vienen las elecciones de 2015 y a lo mejor... Ya pasó un año, además. Lleva un año este asunto y a lo mejor podría reventar, pues, Por eso varias cosas, yo ¿no? justifico perfectamente la impaciencia, y lo que te puedo ofrecer es que hemos hecho un trabajo pues bastante completo y que lo que queremos es que tenga consecuencias para Sí. la población. Es Sí. decir, que le sirva.
Sí. Y eso no tengo una fecha exacta para la conclusión y la presentación, pero yo estimo que estamos prácticamente terminados. Porque además, digo, hay que coincidir en el asunto de decir, ojalá las tragedias no tienen por qué repetirse, y menos cuando sabemos de dónde viene la falla de origen de todo este asunto, ¿no? Desde luego que esa es la prioridad, que no se repita lo que hemos visto año tras año, tras año, tras año. Se inundan en las mismas partes, se ahogan en las mismas partes, quedan enterrados en las mismas partes, así en toda la República, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos ahora una discusión muy importante y una revisión de donde estamos construyendo. Una de nuestras primeras dificultades en Guerrero fue encontrar terrenos propicios para volver a hacer vivienda o para poner segura a la gente, sobre todo en las comunidades. Y no ha importado qué tan lejos esté, prácticamente se está aplicando el mismo criterio en todas. Y también el mismo tipo de casas, que casi te aseguro que es la primera vez que este tipo de casas se hacen con este detalle, con esta calidad, y se entregan así. O sea, no estamos entregando ni material y lo dejamos en la puerta y ahí construyes tú tu casa, ni estamos entregando solo reparaciones y no, donde el censo determinó que se requería una vivienda, se entrega una vivienda completa. Porque además el desastre, el gran desmadre abarcó absolutamente todo, porque igual tuviste lugares donde nada más llegas por aeropuerto y también en Punta Diamante, o sea... El aeropuerto. Pero déjame decirte otra cosa. El otro gran problema es que la mayor parte de la gente no era dueña de donde vivía. Además. No era dueña de donde vivía. Más de casi el 90% de Guerrero es un asentamiento irregular, o sea, no tiene un título de propiedad. Una señora nos decía, aquí pueden ustedes construir las casas de todos, les doy 36 hectáreas. Sí, pero ¿y su título que nos diga que efectivamente allá podemos hacer las casas? Entonces, además ha tenido que haber un proceso que va a tener un resultado positivo. La gente, además de tener casa por primera vez posiblemente, va a tener título de propiedad, papeles por primera vez. Oiga, Entonces, esta certeza es muy importante. Pero este informe podrá ser presentado este mismo año. Pues esa es nuestra intención, Sí. Maritza, sin lugar a dudas. Esa es nuestra intención. Señor secretario, ¿se habló en algún momento de la construcción de una refinería en el estado de Hidalgo o algunas propuestas en relación a estos temas? Con el crecimiento de esta industria y de lo que significará la llegada también de empresas extranjeras, ¿se tienen contemplados ya también lugares, terrenos, áreas federales en algunas partes de la República para que esto pueda suceder? Nosotros tenemos conocimiento de gran interés en este tipo de obras en distintos estados de la República, pero hasta ahora no ha llegado ninguna solicitud concreta a la SEDATU. Sí se nota esa efervescencia. Pero tendrán que pasar por SEDATU, ¿no? Tendrán que pasar por SEDATU. Particularmente si se trata de propiedad ejidal. ¿Cómo es que te dieron una responsabilidad de ese tamaño? Si originalmente no eres del grupo del Estado de México, ni de Henry Monster, ni de ellos, porque es una supersecretaría. Bueno, pues es que no puedo dejar de agradecer la confianza del presidente, pero este es un diseño del presidente. Esta es la secretaría que el presidente diseñó con una lógica, el suelo y todo lo que pasa encima de él y lo que tiene que ver con él, su propiedad, su ordenamiento, dónde vamos a tener industrias, hasta dónde crecen las ciudades y la vivienda, que es el gran eje que empuja el desarrollo urbano o el desorden urbano. Y es más grande tu responsabilidad porque ese sería un puesto para alguien cercano al presidente. Y tú venías de otro grupo, no venías del Club Isidro Fabela. O sea... Yo lo que vi, y eso lo digo siempre con mucho orgullo, es que el presidente se preocupó porque hubiera gente que le respondiera, y creo que ahora también se preocupa en ese sentido, y eso es lo que uno trata de hacer. La verdad, tuve la suerte de estar en la campaña con el presidente, de conocerlo muy de cerca, y cuando pienso, ¿por qué me habrá dado esta responsabilidad el presidente? Pues lo que pienso es que alguien pensó, y ese fue el presidente, este es el que puede hacer la chamba, y todos los días pienso en eso exactamente. Me tengo que levantar a hacer la chamba que me encargó. ¿En qué piensas más? ¿En Yucatán o en Atlacomulco?
Oye, Atlacomulco es uno de nuestros mejores proyectos de reordenación urbana, así que también Atlacomulco. Pero piensa más en Yucatán, seguro. Te tendría que haber preguntado, en la avenida Colonia del Paseo Montejo o en la cancha de Atlacomulco. Por eso, yo creo que por eso, mira, se la saca rapidito de la manga, y entonces yo creo que por eso lo escogieron para esta responsabilidad, en la cual vamos a tener que tener mucha comunicación contigo. Cuando quieras, encantado. Porque todo lo que viene ahora en el país, prácticamente lo que será, vamos a decir, lo nuevo que sucede en el país, pasa por tu secretaría. No, afortunadamente es un diseño que está dando resultados en desarrollo urbano, en vivienda, y esperamos dar los mismos resultados en estas otras tareas que nos están encomendando. Ojalá que todo vaya bien, desde luego. Estamos pensando que a México le tiene que ir bien. Es hora de que le vaya bien, pero también es hora de que las cosas se hagan bien. Y una de las secretarías que tiene más responsabilidad en eso es la tuya, Jorge Carlos Ramírez Marín. Broso, muchas gracias. Gracias a ti. Te esperamos en Guerrero entregando alguno de estos pueblos nuevos. No, porque luego no me vayan a confundir con algún medio que llega en helicóptero. Yo no quiero estar en speech show, ¿no? Entonces, desde luego que el apoyo que podamos hacer desde este lugar, desde luego para esa gente que lo necesita todo, siempre estará disponible en esta mesa. Pero lo mediático es otra, tú lo sabes muy bien, ¿no? Ya lo vi ahorita. Cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias, Muchas secretario. gracias. Oigan, Muchas chamacos, gracias. vamos a un corte. Estamos en el Mañanero.